Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, antes que nada, una disculpa. Esta semana ha sido un poco accidentada en cuanto a las transmisiones en vivo que estamos haciendo. Lo intenté hacer ayer miércoles, algo pasaba que se trababa. Pensé que era una cuestión de mi internet. Sin embargo, bueno, y ahí lo cité para vernos el día de hoy, jueves, que es el día que jueves 7 de marzo, que es el día que estoy grabando esto. Lo cité para vernos a las 7 de la noche. Sin embargo, otra vez no pude hacerlo. Creo que debe de ser un error de conexión de mi software, que es el que hace la conexión entre la grabación y YouTube. Entonces, pues bueno, prometo ponerle un ojo a eso, asesorarme con alguien que conozca todas las especificaciones técnicas para no tenerlos esperando por ahí, lo cual me da muchísima pena, pero bueno, derivado de esto decidí que sería mejor si lo grababa el tema del día de hoy para subirlo y para que cada uno de ustedes lo pueda ver cuando tenga oportunidad en su casa. Entonces, iniciaré como siempre agradeciéndoles de verdad el que me acompañen, el que a pesar de estos problemas técnicos se den el tiempecito para escuchar esto que tengo que platicarles el día de hoy y también para hacer esta pequeña reflexión, esta pequeña meditación, relajación que vamos a hacer con el tema del día de hoy. Entonces, pues sin más, si les parece, comenzamos recordando que este podcast, este momento de reunión le llamamos Buen Camino, porque queremos que sea un deseo de buen camino para todos ustedes en este camino de autoconocimiento, de conciencia con SC, como lo hemos platicado anteriormente, que lo que implica es una acción para darnos cuenta, ¿no? Nos damos cuenta que nos damos cuenta y eso siempre va a implicar una acción, ¿no? O sea, es el aprendizaje, el autoconocimiento que yo tenga, deriva en una acción que obviamente se reflejará en mi crecimiento como un ser humano. Entonces, pues dicho esto, empezamos en el camino, en el buen camino del día de hoy, que ya es el episodio número 9. No puedo creer tan rápido que se nos va pasando el año y el tiempo. Ya hay 9 ocasiones en el cual nos hemos reunido y también, bueno, de hecho, en una ocasión no pude reunirnos hasta que ya van 10 semanas del año, lo cual me recuerda que, pues bueno, vamos, hay muchas cosas por hacer, que no se nos olvide, que no nos pase que de repente ya llegamos a octubre y decimos, Dios mío, ¿en qué momento se me fue el año? Entonces, vamos paso a paso y uno de mis grandes propósitos de este año es poder estar en contacto con ustedes a través de YouTube, así que a pesar de que no soy tan bueno técnicamente, a pesar de que se me vaya las cabras y que no le entiendan muy bien a lo que está pasando con las conexiones, cuenten con que yo voy a estar por ahí con ustedes para poder compartirles un poquito de los temas que me gustan, no tanto que sepa, o sea, son temas que me gustan, que he leído, que he estudiado, a lo mejor ustedes me pueden enseñar un poquito más, el chiste es que podamos compartir y podamos debatir acerca de todas estas cosas que estamos viviendo y que nos generen un poco de crecimiento. ¿Va? Pues como les había platicado en en las pasadas sesiones, me gustaría empezar a hablar de la triada trágica. La trama trágica desde la perspectiva de la logoterapia de Viktor Frankl. Y bueno, ¿qué es esto de la trama trágica? En algún momento les he comentado por ahí que Viktor Frankl en algún momento acuñó el término, contestó que él era un optimista trágico, ¿no? O sea, que él estaba convencido de que tenía adentro de su ser todo para poder enfrentar lo que la vida le pusiera, lo que la vida le propusiera y esto tiene que ver con este concepto de la triada trágica, ¿no? O sea, él decía o él planteaba que el hombre, que el ser humano, perdón, mujeres, el ser humano, los hombres, las mujeres, tenemos que enfrentar en la vida a tres cosas que sí o sí nos va a tocar vivir, es decir, nos vamos a enfrentar a ello. O sea, y de ahí viene la tragedia, es decir, pues por eso que es la triada trágica porque por más que hagas, por más que te resistas, lo vas a vivir. No hay manera de cambiarlo, ¿no? Y esta triada trágica está compuesta por la culpa, por la muerte y por el sufrimiento. Lo que me gustaría hacer es que el día de hoy hablemos de la culpa, la siguiente semana vamos a hablar del sufrimiento y la tercera semana hablaremos de la muerte para darle una pequeña revisión a esta parte de la trama trágica y cómo es el punto de vista de la logoterapia ante ello. Y creo que algo que es muy importante recalcar aquí es que precisamente porque Víctor Frank dice que el ser humano lo va a tener que vivir, o sea, la tragedia es que es
inherente al ser humano. No hay manera de esquivarlo, ni la culpa, ni el sufrimiento, ni la muerte, ¿no? Tanto la muerte de seres queridos como la muerte que vamos a vivir cada uno de nosotros. En algún momento vamos a estar dejando este plano y vamos a dejar de existir como lo somos el día de hoy. Eh, Víctor Frank nos recordaba que a pesar de que esto es imposible de cambiar, nosotros contamos con la libertad de elección, con la libertad de elegir la actitud, la manera en que voy a enfrentar cada uno de estos sucesos. Algo que voy a repetir constantemente, que he repetido constantemente durante el tiempo que hemos estado platicando y que es muy logoterapéutico es: ¿qué te está preguntando la vida en este momento? ¿Qué respuesta le das a la vida ante lo que sucede, ante lo que vives actualmente? Y al final del día, cuando estamos hablando de esta triada trágica y que tenemos el optimismo trágico como una respuesta, ¿no? Y qué es esto que decía Víctor Frank, que tenemos adentro de nosotros, que contamos con las herramientas de los seres humanos para responder a todo lo que la vida nos pregunta, pues no sería otra cosa más que transformar. Lo que estamos buscando es transformar lo que estamos viviendo en algo óptimo. De ahí viene la palabra del optimismo trágico. Esta culpa que yo estoy viviendo, este sufrimiento o esta posibilidad de muerte o muerte de un ser querido, pues yo tengo que estarlo de alguna manera transformando en algo óptimo para la vida. Me está convirtiendo en un mejor ser humano, me está convirtiendo en una mejor persona, ¿no? Y cuando yo empezaba a estudiar esto de logoterapia y veíamos esto de la triada trágica en clase, ¿no? Y decíamos lo de la culpa, y yo me echaba el típico chiste que todo mundo se echa siempre, que dice: ay, la culpa, nadie se la quiere echar, ¿no? Y la maestra que me daba logoterapia, fundamentos antropológicos de la logoterapia, era la clase que me daba en aquel entonces, pues tampoco le hacía mucho chiste, mis chistes, ¿no? Al respecto, ¿no? Entonces, pero ella regresaba y me decía: a ver, Eliseo, no es tanto que se la quieran echar o no. O sea, la culpa es parte de la vida. O sea, no hay manera de evitarla. O sea, por eso es esta parte de la tragedia. O sea, siempre va a existir la culpa, va a existir la culpa en ti. Eh, Sin embargo, hay que recordar que si es parte de la vida, que si estamos de alguna manera nosotros diciendo que la culpa es inherente al ser humano, entonces tiene sentido. Recordemos que en logoterapia es la psicoterapia que plantea el sentido de vida, que no somos una existencia al azar, que no somos el resultado del cosmos loco que empezó a jugar, sino que tenemos un sentido. Y entonces, la manera en la que enfocamos la culpa es a través de encontrarle un sentido a esta culpa. Le encontramos el sentido y por lo tanto me va a permitir transformarme en algo óptimo. Y cuando yo hacía este chiste de que la culpa nadie se la quiere echar, algo que me decía la maestra, que le mando un saludo si es que algún día llega a ver este video y recuerda esas clases que nos daba, básicamente decía: Eliseo, estás confundiendo tu culpa con responsabilidad, ¿no? Dice: eso de es culpa de fulanito es muy de la educación que nos dieron desde niños, es la manera en la que nos educaron a decir: tú eres el culpable, tú tienes la culpa, ¿no? Dice: pero eso realmente sería una responsabilidad. La culpa o ese sentimiento de culpabilidad es ese sentimiento horrible, una combinación de, de sentimientos que quizá no nos dejan estar en paz, o que nos están haciendo avergonzarnos de nosotros, o que nos están haciendo diciendo: como ser humano actuaste mal, o como ser humano no diste lo que tú tenías que haber dado. Entonces, esos sentimientos de culpabilidad que tenemos todos nosotros, creo que también es importante que podamos recordar lo siguiente, ¿no? Y esto, si alguna vez alguno de ustedes ha tomado terapia conmigo o alguna vez ha tomado algún curso conmigo, es muy probable que yo les diga lo siguiente, y eso lo aprendí muy tarde en mi vida, por eso me gusta compartirlo: es la culpa que tú tienes no te define.
El problema que tú tienes actualmente no te define. El puesto de trabajo que tienes en la empresa, si es que trabajas en una empresa, no te define. La posición en la familia que tienes, si eres mamá, papá, hijo, tío, hermano, no te define. Tú eres algo muchísimo más grande que eso. Entonces no te puedes definir por una sola cosa. De la misma manera que la culpa, por más que la hayas cajeteado cañón, por más que la hayas regado, por más que tú dijiste, híjole, esta vez sí como que me superé, la mega regué, que esa culpabilidad no te está definiendo, eres mucho más que eso. Sin embargo, es importante reconocer la culpa para poderla trabajar y para poderla transformar en algo óptimo. Para esto creo que nos puede ayudar el entender que pudiéramos clasificar, bueno, en muchas tipos de culpa, pero aquí me gustaría clasificarlo quizá como en tres tipos de culpa, las más comunes que podemos encontrar, ¿no? Y también porque es importante cómo vamos a obtener aprendizajes, acciones diferentes de cada una de ellas, ¿no? Y el primer tipo de culpa pudiera ser esta culpa fantasiosa o culpa neurótica, quizá, en la cual nosotros estamos fantaseando que tenemos una culpa de algo, somos los responsables de algo. Y te sientes mal, ¿no? O sea, los sentimientos de culpa, a ver, son reales. O sea, el hecho de que sea una culpa fantasiosa, culpa neurótica, no quiere decir que no se sienta feo. Voy a poner un ejemplo muy trágico, pero que alguno de ustedes lo pudo haber vivido o ve alguna persona que lo tiene así o algún niño. Muchas veces sucede que cuando los papás se separan, algunos niños se quedan con la idea, con la fantasía de que ellos son los culpables de la separación, ¿no? Y entonces ves al niño que te dice, mi papá se fue de la casa por mi culpa. O yo, peor aún, yo hice que mi mamá enfermara y se muriera porque nací, ¿no? O sea, hay muchas culpas fantasiosas en los trabajos también. Luego de repente tenemos, o sea, yo soy el culpable de que pase esto. Si la compañía quiebra, voy a ser el culpable. No, hombre, no es tan importante, terminé diciéndole a la gente. No, pero hay esta idea de fantasía culposa que que te está haciendo que se tengan que se tengan los sentimientos de culpabilidad. Entonces, puede ser que sea esto. Es importante que cuando tú sientas culpa, te estés preguntando a ti mismo, ¿será una realidad? ¿Será una culpabilidad real o será una culpabilidad de fantasía neurótica? ¿Ah? Todas tienen su ayuda, ¿va? O sea, todas nos sirven para algo y por algo la tenemos. Vamos a verlo ahorita. Pero es importante definirlo. ¿Será fantasiosa? ¿Será real? ¿Qué está real? La pudiéramos también definir en dos. O sea, bueno, una culpabilidad real es cuando tú dices, sí, tú tienes la culpa de esto. O sea, aquí se esperaba algo y tú actuaste de una manera diferente. Eh, un segundito, por favor, nada más por acá. Es que como saben, estoy contestando al mismo tiempo mensajes de las personas que están tratando de conectarse a YouTube, pero nada más estoy componiendo por acá en el estado que en un momento lo subo y continuamos por acá. Una disculpa por esta interrupción. Listo. Entonces les decía que podemos tener la culpabilidad real, que es algo porque sí existe. Y de hecho, la culpabilidad real la podemos estar dividiendo en dos. Una culpabilidad por comisión, es decir, hiciste algo, ¿no? O sea, fuiste y le hiciste algo al vecino, al compañero de trabajo, al familiar, fuiste y te metiste, y de repente llega la conciencia a ti y tú dices, wow, creo que la regué, ¿no? O sea, creo que no estoy haciendo lo correcto. O bien también pudiera ser esto una culpabilidad por omisión. Te das cuenta que no hiciste algo. Te das cuenta que deberías haber actuado de una manera y no lo hiciste. No te permitiste actuar de acuerdo a la manera que tu conciencia te lo estaban, te lo estaba dictando, ¿no? Entonces, pues ahí podemos echarnos un clavadito en aquello que no hice, o bien que hice y que me siento culpabilidad. Ahora,
Hay otro tercer tipo de culpabilidad que cuando la entendí, no saben, me causó primero una gran crisis en mí por la responsabilidad, pero también al mismo tiempo causó un gran alivio de saber que podía existir este tipo de culpabilidad. Y hay una culpabilidad que se clasificó, que la clasificábamos en logoterapia como una culpabilidad existencial. Esta culpabilidad existencial es cuando yo mismo me agredo. Yo me estoy agrediendo, puede ser de manera consciente o puede ser de manera inconsciente y no estoy permitiendo que yo desarrolle todas mis potencialidades. ¿Y cuántas veces quizá no te sientes tú culpable porque sabes que tu potencial es mayor, es otro, pero estás dedicándote a hacer algo que quizá no necesariamente te gusta? Y de repente pasa el tiempo y uno dice, no, es que yo quería ser actor, o es que yo quería hacer esto, y era bueno, y mis maestros me decían que era bueno, pero pues luego me fui por otro camino. Bueno, hay una culpabilidad, y que se interpretaría aquí como una autoagresión por no permitirte ser lo que tú quieres ser. De hecho, hay una historia, hay una anécdota de un rabino que, perdónenme ustedes si hay algún judío que me está escuchando en algún momento, por favor, perdonen mi pronunciación. Creo que era el nombre del rabino, creo que era Suya o algo así. Es como muy parecido a Suya. Y él decía lo siguiente, dice, cuando llegue al paraíso, cuando llegue al cielo, a mí no me van a preguntar por qué en la vida que me dieron no me convertí en Moisés. A mí me van a preguntar por qué no me convertí en Suya. Es decir, si vamos a dar cuentas de algo, será dar cuentas, porque no nos convertimos en el máximo potencial que nosotros pudiéramos ser. Y esa también hay una culpabilidad existencial y muchas veces está dentro de ti. Ahora, no necesariamente de manera consciente, de manera inconsciente, estás diciendo, yo pudiera hacer otras cosas, no estoy alcanzando mi potencial, mi vida quizá la estoy desperdiciando. Recuerden que en logoterapia decimos sí a la vida y la vida es acción. Entonces, estas tres culpas, la fantasiosa, la de omisión o de acción, o bien la que sería la real, o bien la existencial, al final del día tiene el siguiente propósito, y el propósito sería el cambio, el propósito sería la transformación, el propósito sería tu desarrollo como ser humano, hacerte consciente de lo que tienes culpa para ser una mejor persona. Voy a pensar en estas culpas fantasiosas, ¿no? O sea, voy a pensar que si de repente yo digo, yo fantaseo si mi mamá hubiera fallecido al darme nacimiento, cuando yo nací, ¿no? Y entonces me creo esta fantasía culposa de yo maté a mi madre y tengo que pagar por todo eso. Es el darte cuenta te está liberando y te está pidiendo una acción, te está diciendo qué es lo que voy a hacer con esta culpabilidad que tengo. Muchas veces, inclusive, de la culpabilidad fantasiosa, neurótica, hay gente que se aprovecha, ¿no? Y entonces empieza a medio manipularte, porque te sientes culpable, porque sientes que por ahí hay algo que pagar. Entonces, esta fantasía culposa nos está invitando a cambiar, a tener una acción y a ser responsable de lo que sí eres. De la misma manera que si fuera una acción por una culpabilidad real, por comisión o por omisión, lo que te está pidiendo es remediarlo. Y es fuerte, ¿eh? O sea, voy a pensar que si yo me siento culpable porque en algún momento transié a un socio y entonces le quité el dinero y bla, bla, lo que sería la remediación, el remediar esto es voy a buscar al socio para darle el dinero más los intereses que generó. Oye, que ya no existe el socio, se murió, entonces busca a su viuda y a sus huérfanos para darle a ellos el dinero. Oye, no, que toda la familia murió, o sea, busca a una viuda, a algún huérfano que pudiera servir de esto. Entonces, ¿cómo lo voy a remediar? Inclusive pudiera llegar a hacer una gran reflexión interior. Poder llegar a decir, esto está muy mal, no lo puedo continuar haciendo. Y es que de repente causa toma un poquito más de tiempo para poderlo hacer de la manera que uno quisiera. Es esta parte de las culpas existenciales.
¿Qué vas a hacer cuando te das cuenta que quizá no estás llegando a ser o no estás haciendo todo lo que tú pudieras hacer? Recordemos que el ser humano, la humanidad, nos genera un compromiso. Nos genera un compromiso porque tenemos espíritu, porque tenemos una manera de tocar la vida de los demás. Y esto no va en el sentido banal de decir, ay, la caridad y todos tenemos que ayudarnos. No, es tu responsabilidad, es porque tú tocas vidas, porque estás constantemente tocando vidas. Por ahí hace unas semanas les dejé la tarea de sonreírle a la gente, a ver si alguien por ahí me escribe cómo les fue con esa tarea. Entonces, una vez que hablamos de estas tres tipos de culpas, o de la culpa, desde la función de la logoterapia y la tarea trágica, y cómo lo que nos está impulsando es al cambio para la transformación óptima, la meditación relajación que me gustaría que hagamos el día de hoy, tendrá que ver con reconocer algo de lo que nos sentábamos culpables. Será muy sencillita la meditación, y lo que vamos a hacer es pensar cómo pudiera transformarlo. ¿A qué me está ayudando esta culpa y qué es lo que me está diciendo? Entonces, como todos los días que nos reunimos, con todos los miércoles, hoy es jueves, una disculpa por ello, o no sé qué día lo vayan a poder ver, yo lo que voy a pedirles a ustedes es que voy a compartir mi pantalla aquí en Zoom, que será la pizarra, para poder guiar la meditación y poder compartir la música. Y yo te voy a pedir que tomes por favor un fuerte respiro y empieces a sentir, a imaginar cómo del centro de tu pecho empieza a crecer una energía que es una energía de amor. Quiero pedirte que sientas cómo esta energía crece y crece y crece tanto que abarca todo tu cuerpo físico. De la planta de tus pies sale energía en forma de raíces que muy rápidamente atraviesan el suelo, el subsuelo, las placas tectónicas, hasta que llegas al centro de la Tierra, donde te nutres con energía de la más alta vibración. Una vez que te has nutrido y te has llenado, empiezas a subir muy rápidamente, pasando por todo tu cuerpo. Estás pasando por tus piernas, por tus muslos, tu cadera, tu vientre, tu pecho, tu cuello, tu cara, hasta que llegas a tu coronilla. En tu coronilla se está formando una esfera de luz, y adentro de esta esfera de luz empiezas a viajar. Viajas pasando por el cielo, por las nubes, las estrellas. Viajas por todo el universo. Estás pasando por unas capas de luz, por una luz dorada, por una sustancia gelatinosa que tiene los colores del arco iris, hasta que llegas al color rosa, donde se forma una ventana que te da acceso a una luz blanca, maravillosa y resplandeciente. Quiero pedirte que sientas cómo llegas a la luz y cómo te envuelves en la luz. Te haces uno con la luz. En este momento, toda la luz eres tú. Tú eres toda la luz.
y siendo tú la luz. Quiero pedirte que te tomes unos momentos para ser consciente de tu respiración, como inhalas paz y exhalas tranquilidad, y a través de tu respiración te vas haciendo más consciente de ti. Te pido que recuerdes que estés en contacto con algo que te cause culpabilidad. Pon atención a esta culpa que tienes. Y la primera pregunta que quiero hacerte es: ¿cómo la consideras? ¿La puedes ver como una culpa fantasiosa o neurótica? Quizás sea una culpa real. ¿Será por comisión o por omisión? ¿Hay algo que hiciste que no te deja tranquilo? ¿O quizá algo que dejaste de hacer? ¿O bien te sientes culpable por no llegar a ser o por no ser lo que tú quieres ser? Tómate unos momentos para pensar sobre esta culpabilidad y déjate sentir así, simple y sencillamente, sintiendo qué es la acción que quieres hacer para resarcir. No le des muchas vueltas. Así como sientes la culpa, la solución y lo que quieras resarcir llega. Llega a ti rápidamente. Siéntete tranquilo con esta respuesta que tienes. Y poco a poco, siendo de nuevo consciente de tu respiración, quiero pedirte que tomes un fuerte respiro y abras los ojos. Bien, poco a poco estamos regresando. Normalmente si estuviéramos en vivo, les diría, por favor, ponme por ahí un emoticón para saber que regresaste, que no te me quedaste dormido por ahí. Pero bueno, espero que si se quedaron dormidos disfruten de su sueño. Si no, que por ahí me comenten me hagan comentarios acerca de cómo les sirvió, cómo les ayudó. Lo importante de esto es recordar lo siguiente: la culpabilidad que tú sientas no te define. Eres un ser maravilloso, con muchísimo potencial, con muchísimas cosas por hacer. La culpa nos sirve para impulsar la transformación, lo que tú quieres transformarte. Y es por esto que es un optimismo el que tenemos, y el optimismo viene de la palabra óptima. Te va a ayudar, es una gran herramienta que vas a utilizar para ser un mejor ser humano. Pues les agradezco muchísimo su paciencia. De nuevo, una disculpa por todos los problemas técnicos que fuimos teniendo, tanto miércoles como jueves. Pero bueno, queda ya por acá grabado. Nos vemos el próximo miércoles a las 9:30, a las 9 de la noche igual, para ver la segunda parte. Seguimos con la triada trágica, solamente que ahora nos enfocaremos en el sufrimiento. Va, por favor, no olviden ponerme todos sus comentarios, mándenme WhatsApp, email con sus preguntas, con los temas que quisieran que fuéramos viendo. Y bueno, como siempre, les deseo que sean muy, muy felices. Es mi deseo para ti y que tengas un muy buen camino. Un gran abrazo, cuídate mucho. Nos vemos muy pronto. Hasta luego.